siguiente ponencia. Se trata de una conferencia magistral, la cual va a estar dictada por la maestra en ciencias, Celia Elvira Aguirre Acosta. Antes de darle la palabra a la maestra Elvira Acosta, vamos a leer un poco sobre su trayectoria académica dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces me voy a permitir leerles una breve semblanza. La maestra en ciencias, Celia Elvira Aguirre Acosta, es bióloga y maestra en ciencias, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es técnica académica encargada de la colección de hongos del Herbario Nacional de México, del Instituto de Biología de la UNAM, la cual pues ha tenido el privilegio de manejar esta colección desde 1976. Eh, Ella se encarga de realizar el trabajo curatorial de ejemplares para su incorporación al acervo, además de actualizar la nomenclatura taxonómica y brindar atención a usuarios de la colección. Además, participa en proyectos de investigación propios sobre la diversidad y la taxonomía de hongos superiores, tanto de bosques templados y tropicales. Tiene 45 trabajos de investigación original publicados y es coautora de un libro. En el área docente, en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, impartió la materia de micología de 1975 a 1990 y desde 2016 a la fecha participa en el taller de etnomicología. Asimismo, dirige alumnos de servicio social y de tesis. Cabe señalar que en la divulgación científica frecuentemente participa en eventos con temas relacionados a diversidad de hongos y hongos comestibles, tóxicos y alucinógenos. Desde 1976 es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Micología, donde ha desempeñado diversos cargos en mesas directivas, comité editorial, congresos y exposiciones nacionales. Entre sus distinciones académicas están Mejor Estudiante de Biología en 1976. También se le otorgó el nivel D de PRIDE y bueno, hasta la fecha sigue con él. Y en 2024 fue acreedora al reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la maestra en ciencias, Elvira Aguirre. Adelante, por favor. Sí, Sí. buenas tardes a todos los organizadores del Congreso. Les doy las gracias por haberme considerado para poder externar un poco de mi trabajo que he desarrollado aquí en el instituto durante bastante tiempo. Entonces, voy a compartir Mm, pantalla. Adelante, por favor. ¿Listo? ¿No se ve? Aún no vemos la presentación. Ujú. Ya te vemos. Adelante. Bueno, ¿Sí? ya está Aquí. ahí. Sí, solamente ponerlo en modo de pantalla. Aquí. Ajá. ¿Ya? ¿Ya se ve Ya, bien? perfecto. Sí, Ahí. adelante, por favor. Bueno, pues entonces voy a platicarles un poquito sobre mi trabajo que he desarrollado aquí en el instituto por un poquito más de 4 décadas. Entonces, voy a continuar. Entonces, el título de la plática que me fue más o menos considerado fue dar algunos aspectos sobre la colección de hongos del Herbario Nacional. El Herbario Nacional, que tiene sus siglas MEXU, pues pertenece al Instituto de Biología y pues es uno de los herbarios más importantes en Latinoamérica.
Tanto el Herbario Nacional, el Instituto de Biología es el depositario de las colecciones biológicas de todos los organismos vivos. Entonces, es una institución a la cual se le asigna presupuesto año con año para que se puedan mantener estas colecciones, las cuales son consideradas pues un banco de información muy, muy importante con muchísimos datos acerca de todos los recursos bióticos del país. Generalmente consideramos a estas colecciones biológicas como archivos en donde se guardan, se custodian y se estudian los grupos de organismos, tanto de animales, de plantas, de hongos, los cuales pues están debidamente preparados, científicamente identificados y están ordenados con sus etiquetas, las cuales nos pueden brindar una gran cantidad de datos relativas a su distribución geográfica, a su historia natural, a su ecología y por lo tanto pues son considerados como unos bancos de información muy, muy importantes. Con base en los programas de la CONABIO, actualmente hay más de 200 colecciones científicas que están bajo la custodia de 100 instituciones en el país, las cuales pues son en las que se puede confiar y se actualizan continuamente toda la información acerca de la diversidad de especies que hay en nuestro país. Obviamente, la Ciudad de México, pues es la entidad del país que tiene mayor número de colecciones y por ende, pues son las más importantes, no discriminando las que se encuentran en otras entidades del país. Las que están aquí en la Ciudad de México son las que tienen mayor cantidad y mayor calidad de especímenes depositados en ellas. De las colecciones botánicas, o sea, de los herbarios que están registrados en el país, que son cerca de 80, solamente el 17% de ellas alberga colecciones de hongos. Entonces, estos organismos tan importantes, pues durante muchísimo tiempo estuvieron estudiados y clasificados dentro del reino de las plantas. Por lo tanto, pues muchas de las colecciones que hay, no solamente aquí en México, de hongos, solamente que de aquí en México y en el mundo, pues están depositadas dentro de los herbarios de plantas. Entonces, fue a partir más o menos a finales del siglo pasado, en 1970, cuando se creó este reino para este interesante grupo de organismos, los cuales presentan características muy distintivas, además de su tipo de cuerpo vegetativo que tiene, que está formado por gran cantidad de filamentos que se llaman hifas, que en conjunto forman un micelio, que se reproducen asexual y sexualmente por medio de esporas. La principal característica por la cual se separaron del reino de las plantas es porque no pueden fabricar su propio alimento. Entonces tienen una nutrición muy particular, es una nutrición heterótrofa, como la que llevan a cabo los organismos del reino animal, pero la nutrición es diferente. La de los animales es por ingestión y la de los hongos es por absorción. Entonces, esta característica tan importante fue la que dio la pauta para crear el reino fungi. Entonces, este reino fungi es uno de los grupos más grandes, es el segundo más grande después de los insectos y por lo tanto, pues tiene una diversidad impresionante. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del grupo para entrar después a lo que es las colecciones. Podemos considerar a este grupo de organismos, pues que es un grupo cosmopolita, lo podemos encontrar prácticamente en todos los ambientes terrestres, en todos los ambientes acuáticos e inclusive hasta en el aire. Entonces, por esa razón decimos que los hongos son cosmopolitas. Obviamente, tenemos que tener en mente que pues no solamente están este tipo de hongos que observamos aquí, estos son los hongos macroscópicos, los cuales son los que nosotros tenemos depositadas en nuestras colecciones, sino que también hay otro grupo de organismos mucho más abundante que son los hongos microscópicos. Acerca de la diversidad de especies que hay en la naturaleza, pues no sabemos cuántas especies de hongos hay. Hasta ahorita todavía sigue siendo un motivo de discusión y durante muchísimo tiempo, todavía hasta el 2001, el trabajo que reporta el doctor Hosgor, él haciendo cálculos con base en que por cada planta hay 5 especies de hongos, él llegaba a hacer un cálculo de aproximadamente 1.5 millones de especies en el mundo. Pero esta cifra pues ha variado en el transcurso de todos estos años y pues se han llegado a calcular
5 millones, hasta 11 millones de especies. Pero ya últimamente en el 2017 hicieron otro análisis mucho más detallado, ya con base en muestreos medioambientales y tomando en cuenta las especies crípticas. Y entonces el mismo autor Hosworth con el doctor Looking hicieron un cálculo aproximado de entre 2.2 a 3.8 millones, lo cual pues es una cantidad todavía que pues no se puede precisar, pero de todo esto pues hay 120,000 especies aceptadas actualmente. Entonces pues todo esto sigue avanzando, todos los días se describen especies nuevas, géneros nuevos y pues hay muchísimas lo que le llaman hotspots en todo el mundo en donde se están describiendo especies continuamente y pues no podemos decir una cifra precisa de cuántas especies de hongos hay en el mundo. Entonces, con base en su clasificación, pues los hongos se dividen, los podemos dividir en una clasificación artificial diciendo que hay hongos microscópicos y hongos macroscópicos. Dentro de los hongos microscópicos, pues están principalmente dos grupos, que son las levaduras, donde están agrupados todos los hongos unicelulares, que cada celulita lleva a cabo todas sus funciones, y está el grupo de los mohos, donde están todos los hongos filamentosos con los cuales pues nosotros tenemos mucha interacción todos los días en nuestra vida. Y en el segundo grupo de hongos macroscópicos está lo que nosotros conocemos como las setas, que son los hongos que podemos ver, que son más que las fructificaciones, son las estructuras de reproducción sexual de este grupo de organismos. Toda la fase vegetativa de estos hongos, cuando nosotros no los podemos ver, pues las encontramos generalmente en el sustrato. Es una fase de filamentosa, formada por hifas, y cuando hay condiciones adecuadas para su reproducción sexual, entonces, que es cuando aumenta la temperatura y la humedad, podemos observar pues la formación de gran cantidad de estructuras como las que podemos observar aquí. Entonces, estas estructuras son las que llevan las esporas, en donde ya hubo recombinación genética para que se vuelva a iniciar nuevamente un ciclo. Entonces, este tipo de hongos zetas son los que nosotros guardamos dentro de las colecciones de hongos en los herbarios, en las colecciones micológicas. Los hongos en general pues tienen muchísima importancia en la naturaleza y en nuestra vida diaria. En la naturaleza, por ejemplo, su principal función es la de ser descomponedores de toda la materia orgánica, tanto de origen vegetal como de origen animal. Entonces, esta actividad que llevan a cabo pues los caracteriza como organismos aprobios, y pues hay una gran cantidad de ellos y gracias a ellos pues hay reciclaje de la materia orgánica, son la base de las cadenas tróficas en los ecosistemas. Entonces, este grupo de organismos aprobios los podemos encontrar prácticamente en una infinidad de sustratos. Si vamos a un bosque, los podemos encontrar pues, directamente viviendo en el suelo, en la hojarasca, en las cortezas de los árboles, en el estiércol de los animales, y siempre degradando la materia orgánica. Entonces, para esto, pues llevan a cabo la secreción de una gran cantidad de enzimas, con las cuales pues descomponen todos los sustratos para hacer las sustancias pequeñas, poderlas absorber, y además todo esto se reintegra nuevamente a la naturaleza. Entonces su función es sumamente interesante e importante, y junto con las bacterias, pues gracias a ellos puede haber vida, seguir habiendo vida en nuestro planeta. Además de los hongos aprobios en la naturaleza, también encontramos organismos que están asociados con otros y que pueden estar causando un daño, que nosotros los consideramos como los hongos parásitos. En realidad podemos encontrar hongos parásitos en todos los grupos de organismos vivos, desde las amibas, en los rotíferos, en los nemátodos, en gran cantidad de grupos de invertebrados y en los vertebrados, incluyendo el hombre. Entonces, llevan, obviamente, los hongos que toman mayor importancia, pues son los que parasitan las plantas, que tienen interés económico para el hombre, y pues también los animales y al mismo hombre, en donde ocasionan enfermedades llamadas micosis. Además de estos hongos parásitos, también en la naturaleza hay gran cantidad de hongos simbiontes. Muchos de ellos se relacionan con grupos de algas, principalmente clorofíceas, para la formación de los líquenes, y que también son estudiados dentro del reino fungi, y muchos otros hongos son relacionados con las plantas en sus raíces
para la formación de micorrizas. Estas asociaciones también son muy importantes y podemos decir que más del 90% de las plantas en nuestro país pues tienen asociadas hifas de hongos en sus raíces, obteniendo beneficios mutuos. Entonces, bueno, ya que ya los hongos forman un reino aparte, entonces creo que lo más conveniente es decir que ya no son herbarios micológicos, sino son fungarios. Es una palabra que todavía se está tratando de introducir y que se está manejando. Y obviamente fungarios en México, los que tienen aquí en nuestro país, los que tienen mayor número de especímenes, son el herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, el de Jalapa, de Veracruz. Estas dos colecciones fueron incrementadas grandemente por la actividad que tuvo el doctor Gastón Guzmán en un principio cuando se iniciaron estas colecciones. Y aquí en la Ciudad de México, pues está el herbario, el fungario de la Facultad de Ciencias, que está a cargo del doctor Joaquín Cifuentes, y el del herbario Mexu de aquí del Instituto de Biología, que pues mucho tiempo lo tuvo a su cargo la doctora Evangelina Pérez Silva. Ahora, en otras instituciones del país, ahora se han creado colecciones también de suma importancia, las cuales son principalmente regionales. Entonces, podemos mencionar la que está en Morelos, en Jalisco, en Oaxaca, en Sonora, en donde pues ya hay algunos micólogos que están iniciando estas colecciones y pues que son representativas principalmente de sus lugares, de esos lugares. Particularmente ya hablando de la colección micológica que está aquí en el herbario Mexú, este fungario Mexú HO, esas son las siglas que están oficiales. Esta colección fue creada en 1947 por los doctores Manuel Ruiz Oronoz y el doctor Teófilo Herrera. Entonces, es una colección relativamente nueva, pequeña, si podemos llamarla así, tiene alrededor de 30,000 ejemplares, en donde están representados 612 géneros de hongos macroscópicos. Estos géneros están ubicados en 176 familias de 49 órdenes. Principalmente, la mayoría de esas colectas pues pertenecen al Phylum Basidiomycota en un 73%, o sea, son casi tres cuartas partes de la colección. El 22% pertenece al Phylum Ascomycota y una pequeña porcentaje pertenece a un Phylum que es Amebozoa, que ahora ya no pertenece al reino Fungi, sino al reino Protozoa. Pero pues son ejemplares que se encuentran normalmente cuando se va al campo y pues se han recolectado y están representados dentro de nuestra colección. Entonces, estas colecciones están organizadas principalmente en orden taxonómico y dentro de la taxonomía también por alfabeto de géneros y por alfabeto de especies. Últimamente nuestra colección fue arreglada desde el punto de vista filogenético, que es un carácter que ahora se está utilizando en la mayoría de las colecciones de organismos en todo el mundo. Entonces, esto se facilitó debido al movimiento que tuvimos y se tuvo que mover toda la colección y la organizamos filogenéticamente, respetando, por supuesto, la taxonomía y el orden alfabético respectivo para cada una de ellas. Entonces, algunos representantes que tenemos dentro de la colección, pues se los voy a mostrar. Aquí están los que pertenecen ahora al reino Protozoa, que antes les estaban incluidos en el reino Fungi como Myxomicetes. Son ejemplares muy pequeñitos, de escasos milímetros de altura, y son muy llamativos. Generalmente son organismos muy interesantes que han sido estudiados también por los zoólogos, porque su fase vegetativa es de tipo animal, sus estructuras no tienen paredes celulares, pero en el momento que se reproducen, estos organismos se rodean de paredes celulares, forman esporas como los hongos. Entonces, por eso han sido estudiados por los protozoólogos y por los micólogos y han ido de un grupo a otro en el transcurso del tiempo. Entonces, hay una pequeña colección aquí en nuestro fungario de este grupo de organismos. Con respecto al segundo grupo, que son los Ascomycota, donde pues, son alrededor del 22% de los representantes en la colección. Hay dos grupos que son los más importantes, que son los gilariales y los pecizales. Los gilariales son estos organismos caracterizados por sus estructuras que se llaman estromas, en donde pues llevan los ascocarpos, los peritecios, que generalmente son
estructuras que crecen sobre la madera, de consistencia de carbonosa, de consistencia dura y carbonosos. Entonces, hay representantes de estos y de este otro grupo que son los pecizales, en donde ya tienen un poquito, son más llamativos por las formas que tienen y por las coloraciones. Entonces hay hongos dentro de los pecizales en forma de copas, de cazuelas, de platos, de orejas, como las que se pueden observar aquí, muy interesantes y formas también ya muy diferenciadas que tienen un sombrero y un pie, o sea, un pilio y un estípite, que son muy características y las podemos ahora en época de lluvia observar en los mercados en venta porque son comestibles como las mazorquitas y como los gachupines. Y el grupo más grande, pues es el de los Basidiomycota, es donde están la mayoría de los hongos macroscópicos. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, todos estos hongos gelatinosos que son llamados tremelales, los hongos que tienen en formas de orejas, que son los llamados auriculariales, después encontramos en grandes cantidades los agaricales. Los agaricales es un grupo de hongos macroscópicos que tienen por debajo de su sombrero laminillas, en donde van las esporas. Entonces, este es el grupo de los más grandes que hay de los Basidiomycota y están de los mejor representados dentro de las colecciones micológicas. Entonces, la diversidad en las coloraciones, en los tamaños, en las formas son muy, muy diversas y pues es un grupo complicado para su estudio. Ajá. También encontramos ahora otros grupos como este pequeño que se encuentra abajo a la derecha, que son los famosos nidos de pájaro, que están incluidos aquí ahora por la biología molecular. También encontramos este otro que se llama boletales, que aquí no tienen láminas por debajo del sombrero, sino tienen una superficie porosa, que no es más que la luz de gran cantidad de tubos que están acomodados de forma paralela. Y muchos de estos hongos también encontramos ahorita en los mercados, les llaman vulgarmente pancitas, las que se comen, y son de las más buscadas y las más caras por su apreciado sabor. Encontramos también grupos como estos que se llaman falales, que también les llaman comúnmente hongos apestosos, porque desprenden un olor fétido a cadáver, que no es más que su objetivo es atraer moscas o escarabajos carroñeros que se posan sobre la superficie donde se forman las esporas, para ellos hacer la dispersión de las mismas. Ujú. Y está el otro grupo que se llama astrales, que pues son donde están las famosas estrellas de tierra, que son más bien llamativas por la forma tan bonita que tienen. Hay otros grupos también, estos que tienen forma de corales o les llaman aquí vulgarmente escobetas o patas de pájaro, que ahora están en el grupo de los gonfales, donde está el género Ramaria, muchas especies también de estas comestibles, y el otro grupo de los poliporales, que es un grupo también muy bien representado dentro de las colecciones micológicas. El nombre pues se refiere a que por la parte inferior de los sombreritos pues tienen gran cantidad de poros, como se puede observar aquí en la imagen de la derecha. Entonces, bueno, generalmente no solamente en una colección micológica, sino en un herbario de plantas o en cualquier colección, pues necesitamos principalmente enriquecer las colecciones y el enriquecimiento pues se lleva a cabo a través de las recolectas que hacen los investigadores o también se lleva a cabo por los programas de donaciones y de intercambios que se tienen en estos herbarios. El procesamiento, pues, es principalmente para que el material quede disponible para las personas que lo vengan a la consulta. Entonces, para esto, pues, una vez que se recolecta el material, hay que hacerle un secado, hay que deshidratar el material, después se etiqueta, se identifica y se monta y se registra y se intercala. Ese sería el procesamiento que tiene un ejemplar que llega al... Ah, ya no te escuchamos. Creo que hay un problema ahí con el sonido. Ah, ya. Ok. Sí, entonces necesita continuamente estar en mantenimiento, entonces hay que actualizar las determinaciones. En el caso particular de los hongos, pues las determinaciones están a la orden del día. Vemos prácticamente lo que hoy se llama de una manera, mañana se cambia el nombre, entonces hay que estar continuamente haciendo estas actualizaciones en todas las colecciones, no nada más en la de hongos. Y obviamente, pues todas estos
acervos, pues llevan a cabo una administración, tiene que haber un curador general, personal técnico de apoyo para todas estas labores que se son necesarias para poder intercalar los especímenes a las colecciones. Entonces, para poder hacer una recolección adecuada de los especímenes fúngicos, se necesita principalmente que el material que se va a recolectar esté en buen estado, esté completo y esté maduro. Esto es muy importante. Una vez que si el ejemplar no está maduro, no tiene esporas y entonces para los taxónomos, particularmente los de hongos, las esporas son nuestras principales aliadas. Si el ejemplar no está maduro, entonces nunca vamos a poder llegar a hacer una buena determinación. Entonces, también en todos los organismos que son muy blandos, de tejidos muy blandos y putrescentes, hay que hacer una caracterización macroscópica prácticamente detallada y luego hacer todas las observaciones microscópicas. También se recomienda mucho la toma de fotografías tanto en el campo como en el laboratorio para tener toda la información a la mano al estar haciendo la determinación de las especies. Entonces, cuando se va al campo, principalmente, si se va ya sea que sea en un bosque o en una selva tropical, pues hay que llevar material adecuado para la recolecta. Para el bosque, pues generalmente usamos esas canastas para poder ir colocando nuestros ejemplares, cada uno de ellos en bolsitas separadas para que se mantengan en buen estado. Pues, se lleva una pala para poder desenterrar los ejemplares completos. Muchos de los especímenes que se recolectan, si están recolectados al ras del suelo, no son buenos ejemplares para que se incorporen en una colección, porque muchas de las partes que están enterradas en el sustrato son muy importantes para poder llegar a determinar las especies. Entonces se necesita desenterrar por completo los ejemplares y simplemente hacerles una caracterización detallada en fresco. Pues se llevan, en el caso de las selvas, nos ha convenido mucho hacer este tipo, uso de estos organizadores para mantener la humedad de los especímenes y poder llegar a hacer la caracterización a los laboratorios adecuadamente. Entonces, esta caracterización macroscópica generalmente la hacemos en los organismos que tienen los tejidos blandos y que se pudren con facilidad y que vamos a perder cuando hacemos el secado del mismo. Entonces hay que hacer una serie de toma de datos, por ejemplo, del sombrero, de las laminillas, del pie, cómo es la carne, en qué sustrato estaba creciendo, y pues eso nos lleva más o menos un promedio de entre unos 15 o 20 minutos con cada uno de los ejemplares para poder llegar a hacer una buena caracterización en fresco, que es totalmente necesaria después para su determinación adecuada. La toma de fotografías se recomienda hacerla in situ, o sea, cuando se va al campo y también ya en el laboratorio. Ya una vez que se recolecta el ejemplar, pues hay que tomar fotografías de todas las partes que son importantes desde el punto de vista taxonómico. Entonces, ahora nos ha facilitado mucho el uso de las cámaras digitales para poder tener un buen acervo de cada una de las especies recolectadas. Entonces, pues este es el proceso que se necesita para poder ingresar los ejemplares a las colecciones, ¿no? Primero que nada hay que secar el material, hay que montarlo, etiquetarlo, determinarlo y luego hacer un registro en una base de datos. El secado del material generalmente lo hacemos en este tipo de secadoras, son secadoras que pueden ser de madera o de aluminio en donde hay una fuente de calor en la parte baja, en donde la temperatura pues no debe de pasar de los 60 grados para que nuestros ejemplares se mantengan bien deshidratados y no se lleguen a lastimar. Hay una serie de mallas, como se puede observar ahí, a diferentes niveles, en donde se coloca todo el material que se recolecta ya caracterizado. Y obviamente, pues en la parte más baja, que es donde hay más calor, pues se concentra el material más grueso, más carnoso, y en la parte superior, pues lo más delgado para que se pueda secar todo en un mismo momento. Hay veces es necesario hasta 2 o 3 días dejar el material cuando el material es muy grueso o es leñoso para evitar el crecimiento de algún huevecillo o de alguna larva que pueda traer los ejemplares. Y los ejemplares que son pequeños, pues a lo mejor en 24 horas podemos recogerlos sin ningún problema. Ya una vez que está seco nuestro material,
lo montamos o lo colocamos en cajitas de diferente tamaño. A diferencia de las plantas, que también se deshidratan, las plantas generalmente al recolectarlas se prensan. Nosotros, en el caso de los hongos macroscópicos, no los prensamos, los deshidratamos tal cual y entonces mantiene un poquito la forma, el tamaño, las coloraciones generalmente se pierden y dependiendo del tamaño que tenga cada uno de los especímenes, encontramos cajas adecuadas para cada uno de ellos, como las que se observan aquí a la derecha, en donde se colocan todos los ejemplares al tamaño adecuado. Estas cajas tienen una forma, son de tamaño simétrico, de tal manera que dentro de las cajas contenedoras puedan ocupar el menor espacio posible para aprovechar el espacio. Después de que están colocadas en cajitas, los sometemos también a un proceso de congelación durante 72 horas. Eso nada más para estar seguros de que no haya ninguna larva o un huevecillo que pueda ser incorporado al herbario y pueda desatarse alguna plaga dentro de las colecciones. Después de que ya está eso, se procede a hacer el etiquetado del material. Todo esto se llama curación de los ejemplares y el etiquetado, pues tenemos etiquetas en donde llevan toda la información importante. Un espécimen, aunque esté en muy buen estado y esté muy bonito y no tenga datos de recolecta, el material no puede ser incorporado a la colección, simplemente puede servir como un ejemplar para la docencia. Entonces, estos datos que se ponen en las etiquetas son de suma importancia. Entonces, antes de ponerles, obviamente, la determinación taxonómica, los ejemplares tienen que llevar los datos de procedencia. En el caso de que si son del país, pues poner la entidad federativa, el municipio o el distrito, dependiendo de cómo esté administrado el estado, la localidad precisa. Ajá, ahora pues tenemos los geoposicionadores que nos indican las coordenadas geográficas, que también son muy importantes. Se da el tipo de vegetación donde el hongo estuvo creciendo y particularmente el hábitat específico, ya sea que está creciendo en el suelo, en un tronco, en un organismo vivo, la altitud, ajá, quién colecta, la fecha y luego si hay alguna observación aparte de ella, cómo crece o si se nos dio algún dato en el campo sobre su comestibilidad o sobre su toxicidad o sobre algún uso que tenga el organismo y ya se procede a la determinación. Entonces, la determinación, pues es una determinación que se hace con base en las etiquetas que se han tomado en el campo con todo lo que se puede observar en el microscopio. Entonces, se lleva a cabo la determinación taxonómica, haciendo observación principalmente de las esporas y de todas las estructuras microscópicas que podemos observar al hacer algunos cortes. Entonces, todo esto pues lleva un tiempo que a veces, dependiendo de las especies, pues puede ser semanas o inclusive pues llevar un tiempo mucho más largo dependiendo del grupo que estemos trabajando. Se hace uso también a veces de algunos reactivos que pueden que dan alguna reacción en el tejido de los hongos para poder anotarlos y también usarlos en las clasificaciones. Ya una vez que está determinado nuestro ejemplar, entonces procedemos a darle un número que llevamos en nuestra colección con el cual nosotros podemos identificar y cualquier persona puede llegar a preguntar por el número 24.430 y nosotros podemos saber a qué especie se está refiriendo y podérselo proporcionar para sus estudios. El intercalado, pues se hace dentro de los muebles. Tenemos este tipo de cajas contenedoras que se observan ahí, donde incluimos todas las otras cajitas que están obviamente ordenadas taxonómica y alfabéticamente. Entonces el arreglo está por familias en alfabeto y dentro de las familias el alfabeto también se usa para los géneros y para las especies. Bueno, entonces todos estos especímenes que forman parte de la colección de hongos de aquí en el herbario,
tanto la de aquí como las del que están en la Ciudad de México, proceden de la mayoría de las entidades federativas de nuestro país. Esto es debido, pues, porque los que iniciaron todas estas colecciones, pues, eran los únicos micólogos en ese momento y trataron de tener representantes de todas las entidades. Entonces, en cualquier entidad que viajaban, pues, hacían recolectas particulares para poder tener ejemplares dentro de sus colecciones. Pero bueno, hay algunas entidades que están mejor representadas. Entre ellas pues está la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, todas las que están cercanas aquí a nuestra ciudad, el Estado de Hidalgo y de Puebla. Y ya después se hicieron recolectas un poquito más lejanas hacia el sureste, como de Veracruz, Oaxaca, principalmente. Y ya últimamente en el norte se hicieron recolecciones en Sonora, en Chihuahua y en Durango. Entonces, las entidades de aquí de la Ciudad de México son las que tienen ejemplares de casi todas las entidades, obviamente no todas con proyectos definitivos, sino pues más bien han sido a lo mejor recolectas ocasionales. Ya en muchos de estos estados ya tienen sus propias recolectas y sus propias colecciones, y entonces ya esas sí están un poco más abundantes solamente de las regiones a las que estas colecciones pertenecen. Entonces sí podemos decir que pues las de aquí de la Ciudad de México son las más importantes cuantitativa y cualitativamente. Entonces actualmente pues se está tratando de incorporar todos los datos que tienen los ejemplares de la colección en bases de datos para que pues, estas pueden estar disponibles para cualquier persona que las quiera consultar desde cualquier parte del mundo. Entonces aquí están depositadas en la UNIBIO, de aquí del Instituto de Biología, lo que está aquí en la colección de MEXU, y pueden encontrar todo lo que la determinación y los datos de cada una de las etiquetas de los ejemplares que están aquí, lo cual pues ha facilitado el trabajo. Ya muchas personas, muchos investigadores ya no tienen que venir al Instituto de Biología a hacer la revisión, sino a veces la pueden hacer desde lejos o simplemente pedir los ejemplares que les interese. Entonces, el uso de estas colecciones biológicas obviamente no es exclusivo para los que hacemos taxonomía, sino que pues todos los datos que tienen las etiquetas se pueden utilizar en otras áreas para otro tipo de estudios. Entonces, se pueden usar, por ejemplo, en estudios de biología de la conservación, de biogeografía, de ecología, de asociaciones importantes de plantas animales, de hongos animales, para filogenética molecular y pues para genética de poblaciones, entre otras, ¿no? Entonces, es muy importante que se mantengan vivas y activas las colecciones, no nada más las micológicas, sino las de todos los organismos, y por eso el Instituto de Biología pues es el depositario de todas las colecciones biológicas nacionales y pues da un servicio diario a gran cantidad de usuarios, lo cual pues es muy, muy importante. Entonces, bueno, pues podemos concluir que pues las colecciones científicas pues al final son centros de investigación pues dinámicos que están en continuo crecimiento y pues hay que seguir trabajando en ellas. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo dejo? Muchísimas gracias, maestra Elvira. Muy interesante la plática, muy completa. Tenemos algunas preguntas en el chat. La primera nos dice, ¿qué tiempo de vida útil tiene un hongo conservado en el herbario? No, pues tiene muchísimo tiempo. Algunos ejemplares se pueden llegar a romper por el manejo y por el uso, pero un ejemplar deshidratado te puede durar muchísimo tiempo. En un principio, el doctor Herrera empezó a colocar los especímenes en espíritus, en líquido, pero no era el método más adecuado, pero en deshidratados los hongos pueden durar muchísimo tiempo, al igual que las plantas. Muchos años. Eh, ¿Existe alguna colección digital, por ejemplo, de los hongos microscópicos? Bueno, es un tema que... No, que yo sepa, no. En realidad apenas la digitalización pues está iniciando aquí en el herbario MEXU. Están trabajando mucho en la digitalización de todo el herbario de plantas vasculares, los cuales pues ya llevan un número bastante elevado. La colección de hongos todavía no está digitalizada, pero está
programada para que en un futuro se pueda hacer. O sea, es lo más fácil para la consulta ya en estos tiempos. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿se pueden conservar en acrílico Pues yo creo que sí, pero no sería como para museo, nada o más. Es souvenir? para Ah, bueno, fines de estudio taxonómico, eso no es práctico, porque ya una vez que se están en acrílico ya no los puedes utilizar. Ujú. sí, muy bien. Otra pregunta que tenemos en el chat dice, en el caso de los hongos microscópicos, ¿cómo realizan su almacenamiento? Bueno, los hongos microscópicos pues son en cultivo, muchos de ellos se ponen en nitrógeno, en tanques de nitrógeno líquido para poderlos preservar. A veces también en las mismas cajas de Petri se deja deshidratar el agar y el mismo cultivo deshidratado se puede también guardar y lo pueden utilizar también. Ajá, Ujú, muy bien. Bueno, es que es un tema que no corresponde a tu área, ujú. pero hay otra pregunta. Dice, ¿hay algún registro de la aplicación de los ejemplares en otras líneas de investigación? Aparte de lo taxonómico, sí, pues aquí vienen a consultar, por ejemplo, mucho de química, para algunos metabolitos, la vienen a consultar para hacer estudios también sobre algunas sustancias, por ejemplo, todos los hongos comestibles los han utilizado para ver qué tanta cantidad de proteínas, de vitaminas, etcétera, o para todos los compuestos, los polisacáridos que tienen los hongos que ahora se están utilizando como medicina alternativa. Entonces, sí, también para todo eso se utilizan las colecciones. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿este trabajo que realizan implica el análisis? Ese como que se quedó incompleto. ¿Para qué? Bueno, que sí es útil para la vida en general, o yo creo que para la vida cotidiana, me imagino. Yo creo que desde el punto de vista etnomicológico, ¿no? Hablando de los hongos que son Ajá. comestibles, Sí, alucinógenos o tóxicos, ¿no? Me imagino que es a lo que se refiere. Ah, creo que se quedó congelada se quedó congelada la imagen. Perdimos el enlace. sí, ya. Ah, ya te Ujú. escuchamos. Se quedó Sí. congelada. Ajá, Ajá. Entonces yo creo adelante. que sí es la mayoría de las personas estamos más relacionadas con los hongos macroscópicos que con los microscópicos porque son los que podemos ver más fácilmente, pero gran cantidad de levaduras y de mohos, de hongos filamentosos, tienen actividad importantísima en nuestra vida diaria, ¿no? Todos los donde se obtienen vitaminas, ácidos orgánicos, antibióticos, pues que los que se utilizan a nivel industrial para la obtención de ácidos orgánicos, para este, pues para el pan, pero la mayoría de las personas asocian el hongo con el hongo macroscópico, que si es comestible, que si es tóxico, que si es alucinógeno. Ajá, a mucha gente le interesa ese tema, ¿no? Por la familiaridad que tiene. Bueno, hay un comentario, dice, lo Sí, maravilloso es que la intervención de los hongos desde que se formó el planeta es vital para todo tipo de vida. sí. Sí, definitivamente, ¿no? Si no hubiera hongos, pues tampoco nosotros existiríamos. Reciclan toda la basura orgánica, ¿no? Tanto de origen vegetal Sí, como animal. Pues estamos en tiempo y pues agradecemos mucho tu participación y sobre todo los años de experiencia que tienes manejando pues esta colección que actualmente, como nos comentaste, ya no se les llaman herbarios, sino se les llaman fungarios. Cada vez vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? También los que somos especializados en micología nos han movido el tapete, ¿no? Desde con todos los estudios de biología molecular y la terminología también ha ido cambiando. Agradecemos mucho tu participación, muy completa la presentación y bueno,
a nombre del el comité organizador del Colegio de Técnicos Académicos, vamos a compartir un reconocimiento